Había una mujer que llenaba estadios solo con su nombre, que hacía llorar a hombres que nunca lloraban, que grabó con los más grandes, vendió millones de discos y se convirtió en el rostro exacto de lo que México llama amor. Y sin embargo, cuando murió, algo no encajaba. Algo en el silencio que vino después era demasiado ordenado, demasiado limpio, demasiado conveniente para ser solo tristeza. Lo que vas a escuchar hoy no es un homenaje. Es la historia de lo que realmente ocurrió dentro de una carrera que parecía perfecta por fuera y que por dentro estuvo atravesada por contratos que la atraparon, por decisiones que la alejaron de lo que era y por una lealtad que le costó mucho más de lo que cualquier disco de platino pudo devolverle. Pasé meses revisando entrevistas, documentos de la industria, testimonios de personas que estuvieron cerca de ella y declaraciones que ella misma dejó grabadas y que casi nadie escuchó como se debía escuchar. Lo que encontré cambia la imagen, porque lo que está en juego aquí no es solo la reputación de una artista, es entender cómo la industria del entretenimiento puede convertir a una persona en un producto, cómo puede usar su nombre, su imagen y su voz durante décadas mientras ella cede pedazo a pedazo cosas que no debería haber cedido nunca. Y si no entiendes eso, no entiendes qué le pasó a Rocío Dúrcal, no de verdad. Esto es lo que casi todo el mundo cree, que Rocío Dúrcal fue una artista libre, querida, triunfadora. Una mujer que eligió su camino, que encontró el amor, que dominó 2 géneros en 2 países y que murió rodeada de afecto y reconocimiento. Pero hay una parte de esa historia que nadie quiso abrir. Una parte que empieza mucho antes del diagnóstico, mucho antes de los últimos años, el día en que alguien muy cercano a ella empezó a tomar decisiones que no le correspondían. Y cuanto más tiempo pasaba, menos podía ella distinguir entre lo que quería y lo que le habían convencido de querer. Para entender hasta dónde llegó eso, primero hay que volver al principio, al lugar donde todo esto comenzó a tomar forma. Madrid, 1944, un barrio de clase trabajadora. Una niña llamada María de los Ángeles de las Heras Ortiz, que no parecía destinada a nada extraordinario y que sin embargo cargaba algo dentro que era imposible ignorar. No era solo la voz, aunque la voz ya era algo que detenía conversaciones, era algo más difícil de nombrar, una presencia, una manera de estar frente a la gente que hacía que la gente no pudiera mirar a otro lado. España en los años 50 no era un lugar fácil para ser joven y diferente. El franquismo pesaba sobre todo. La cultura estaba controlada, los espacios eran rígidos, las posibilidades para una chica del barrio eran exactamente las que el sistema había decidido que debían ser. Pero el cine era la grieta. El cine era el lugar donde la España oficial se relajaba un poco, donde las familias podían soñar algo distinto y donde una cara nueva podía convertirse en algo enorme casi de la noche a la mañana. Rocío Dúrcal tenía 15 años cuando entró en ese mundo. No llegó por conexiones ni por dinero familiar. Llegó porque alguien la escuchó cantar y entendió que eso no podía quedarse dentro de un barrio. Su primera película llegó en 1961, Canción de Juventud, y lo que ocurrió después fue de una velocidad que hoy cuesta imaginar. España la adoptó de inmediato. Las marquesinas la llevaban, las radios la ponían, los niños la conocían por su nombre. Pero aquí está el primer detalle que casi siempre se omite cuando se cuenta esta historia. Rocío Dúrcal no eligió al personaje que interpretó durante esos primeros años, se lo diseñaron. La frescura, la inocencia, la chica luminosa del barrio que canta y enamora sin esfuerzo, eso no era solo su personalidad, era un producto calculado por una industria cinematográfica que sabía exactamente lo que el público franquista quería consumir y que necesitaba una cara joven para venderlo. Y ella lo ejecutó con una naturalidad tan genuina que la confusión entre la persona y el personaje empezó casi desde el primer día. La industria no distinguía entre Rocío Dúrcal y María de las Heras porque la distinción no les era útil. Lo que les era útil era la marca, y la marca funcionaba. Funcionó durante años. 13 películas, canciones que se quedaban pegadas. Una generación entera que creció viéndola y que asociaba su cara con una idea específica de la felicidad juvenil española. Para cuando cumplió 20 años, ya era una institución. Pero las instituciones tienen un precio que casi nadie menciona en los homenajes. El precio era este. Cuando intentó moverse, cuando intentó crecer, cuando quiso hacer algo distinto de lo que había hecho hasta entonces, la resistencia fue inmediata. La industria no quería que Rocío Dúrcal evolucionara.
Quería que siguiera siendo exactamente lo que ya era, porque exactamente lo que ya era lo que vendía. Y ese conflicto, que empezó a mediados de los 60 y que nunca se resolvió del todo en España, fue lo que la empujó a mirar hacia otro lado. México fue ese otro lado. Y lo que encontró allí fue algo que en España nunca le habían dado. Libertad para hacer otra cosa. Espacio para crecer. Un público dispuesto a recibirla sin las expectativas acumuladas de una década de pantallas y marquesinas. Pero también encontró algo más. Encontró a Antonio Morales, conocido como Junior, el hombre con el que se casó en 1970 y que se convertiría en el centro de todo lo que vino después, para bien y para un mal que tardó mucho en hacerse visible. La historia de amor entre Rocío Dúrcal y Junior es una de esas historias que parecen perfectas desde fuera y que por eso mismo invitan a no mirarlas demasiado de cerca. Se conocieron en el mundo del espectáculo, se enamoraron con una intensidad que los dos describieron muchas veces con el mismo vocabulario, el vocabulario de quien cree haber encontrado algo que no esperaba encontrar. Y todo eso puede ser completamente cierto y al mismo tiempo coexistir con algo más complicado. Porque Junior no era solo el marido, era también el manager. Y esa doble función, la de compañero de vida y administrador de carrera, es una de las estructuras más peligrosas que pueden existir alrededor de un artista. No porque la persona sea necesariamente maliciosa, sino porque la estructura misma hace que sea imposible separar el interés personal del interés profesional. Hace que cada decisión artística sea también una decisión doméstica. Hace que decir no a una propuesta de trabajo sea también, en cierta manera, decir no a la persona que comparte tu cama y tu vida. Ese nudo fue creciendo despacio. Al principio era invisible, o casi. Había triunfos demasiado grandes para detenerse a pensar en las condiciones que los rodeaban. La asociación con José Alfredo Jiménez fue una de esas cosas que cambian una carrera para siempre. El compositor más importante de la historia del género ranchero, un hombre que había construido el canon sentimental de México con sus canciones, decidió que Rocío Dúrcal era la voz que sus canciones necesitaban. Y tenía razón. Lo que salió de esa colaboración no fue solo un éxito comercial, fue algo más difícil de describir. Fue el momento en que una voz española encontró el lugar exacto donde su timbre, su peso emocional y su manera de trabajar las palabras encajaban con una tradición que no era la suya de nacimiento, pero que de alguna manera reconocía como propia. Rocío Dúrcal cantando ranchero no sonaba a una artista haciendo un ejercicio de apropiación. Sonaba a algo genuino, y el público lo sentía así. Las ventas reflejaron eso, los premios también. Y la relación con México se convirtió en algo que fue mucho más allá de lo profesional. México la adoptó con esa generosidad específica que tiene cuando decide que alguien le pertenece aunque haya nacido al otro lado del océano, y ella lo recibió con la misma intensidad. Empezó a sentir que México era su lugar de una manera que España, con todo lo que le debía, nunca había llegado a ser completamente. Pero aquí viene lo que nadie cuenta bien, porque mientras todo eso ocurría, mientras los discos se vendían y los estadios se llenaban y el nombre de Rocío Dúrcal se convertía en sinónimo de algo más grande que una carrera musical, la arquitectura de esa carrera tenía fisuras que desde fuera eran imposibles de ver. Los contratos. Ese es el primer territorio oscuro. La industria discográfica de los años 70 y 80 operaba con una lógica que hoy resultaría escandalosa si no fuera porque en muchos aspectos sigue operando exactamente igual. Los artistas firmaban acuerdos que les cedían derechos durante periodos interminables, que limitaban su capacidad de negociar con otros sellos, que establecían condiciones de exclusividad tan amplias que prácticamente convertían la carrera en una propiedad compartida entre el artista y la compañía, pero con la compañía llevándose la parte mejor del trato. Rocío Dúrcal no fue la única artista de su generación atrapada en esa dinámica, pero sí fue una de las que más claramente sufrió sus consecuencias sin que eso se discutiera en público, porque la narrativa del triunfo era demasiado poderosa y demasiado conveniente para demasiadas personas como para dejar espacio a una conversación incómoda sobre quién se quedaba con qué. Y aquí entra Junior otra vez, porque cuando el marido es también el manager, la conversación sobre las condiciones de los contratos se convierte en algo que es casi imposible de tener de manera completamente honesta. No porque falte la voluntad,
sino porque la mezcla de lo afectivo y lo profesional crea una zona donde las preguntas difíciles no encuentran el espacio que necesitan. Las personas que estuvieron cerca de ella durante esos años, algunas de las cuales hablaron mucho después de su muerte, describieron una mujer que sabía perfectamente lo que ocurría a su alrededor, pero que había aprendido a no confrontarlo de cierta manera. No porque fuera débil, sino porque la estructura de su vida no le dejaba muchos lugares desde donde confrontar sin arriesgar todo lo demás al mismo tiempo. Y hay una diferencia enorme entre no decir algo porque no lo ves, y no decirlo porque lo que verías si miraras directamente es demasiado para sostener junto con todo lo demás que estás sosteniendo. Su fe fue parte de esa ecuación. La conversión de Rocío Dúrcal al catolicismo más devoto no fue un accidente biográfico. Fue una respuesta a algo que estaba ocurriendo dentro de su vida de una manera que la fe sabía procesar mejor que cualquier otra herramienta que tuviera a su disposición. La fe le daba un marco para encontrar sentido en las cosas difíciles. Le daba lenguaje para hablar de sufrimiento sin llamarlo fracaso. Le daba una comunidad que no era la industria y que no estaba organizada alrededor de su nombre ni de lo que podía producir con su voz. Y también, hay que decirlo, la fe funcionó algunas veces como un lugar donde ciertos dolores podían depositarse sin ser nombrados, con la precisión que los habría hecho más difíciles de manejar. La espiritualidad como refugio genuino y como mecanismo de supervivencia emocional al mismo tiempo. Las dos cosas pueden ser ciertas y en el caso de Rocío Dúrcal es difícil separar una de la otra. Los 90 llegaron con una industria que estaba cambiando a una velocidad que no daba tiempo para adaptarse. El pop en español se había convertido en una guerra de imágenes, de videos, de una espectacularidad visual que el público más joven exigía y que para alguien de la generación de Rocío Dúrcal no era solo una cuestión de gustos, era una cuestión de identidad. Ella no era ese tipo de artista, no era ese tipo de producto, y la industria lo sabía y empezó a tratarla como se trata a algo que ya no es el futuro. Pero aquí viene la parte que más incomoda. Porque mientras la industria le giraba la espalda a un artista que había generado durante 20 años riqueza que ella nunca administró completamente, el hombre que gestionaba su carrera siguió tomando decisiones. Decisiones sobre qué proyectos aceptar, decisiones sobre qué ofertas rechazar, decisiones sobre cómo posicionarla en un mercado que cada vez le dejaba menos espacio. Y algunas de esas decisiones, revisadas con la distancia que da el tiempo, son difíciles de defender. Hubo proyectos que no llegaron, colaboraciones que se frustraron por condiciones que no tenían sentido artístico, pero que sí tenían sentido económico para alguien dentro de la ecuación. Artistas que querían trabajar con ella y que encontraron una puerta que no era la suya, pero que tampoco podían pasar sin el permiso de quien sí la controlaba. La industria musical está llena de ese tipo de conversaciones que nunca llegan a suceder porque alguien en el medio decide que no es el momento, que las condiciones no son las correctas, que el proyecto no encaja y que esas razones son a veces razones reales y a veces son otra cosa disfrazada de razones reales. El diagnóstico llegó en 2004, cáncer de ovario. Una enfermedad que llegó tarde al diagnóstico en parte, porque la vida que llevaba no favorecía que le prestara a su cuerpo la atención que necesitaba. Una vida de giras, de compromisos, de una agenda que nunca había sido completamente suya, que siempre había tenido en el centro algo distinto de su bienestar físico. Lo que ocurrió después del diagnóstico es una historia dentro de la historia, y es quizás donde la verdad incómoda se vuelve más difícil de sostener sin decirla directamente. Porque una persona enferma, que tiene alrededor a alguien que controla su carrera, sus contratos, sus comunicaciones con la industria y también sus decisiones cotidianas, esa persona está en una posición de vulnerabilidad que va mucho más allá de la enfermedad misma. Está en una posición donde la capacidad de decidir por sí misma se ve reducida desde múltiples ángulos al mismo tiempo. Los testimonios de quienes la visitaron durante ese periodo describen cosas distintas según desde dónde se miren. Algunos hablan de una mujer en paz, rodeada de amor, apoyada en su fe. Otros, con más dificultad para decirlo, describen una mujer que en ciertos momentos parecía más sola de lo que la imagen oficial transmitía, que decía cosas en privado que no coincidían exactamente con lo que se comunicaba en público, que había aspectos de su situación, no solo médica sino personal, que no estaba en condiciones de nombrar con libertad,
porque nombrarlos habría implicado destruir una narrativa que mucha gente necesitaba que se mantuviera intacta. Murió el 25 de marzo de 2006, tenía 61 años. La cobertura que siguió a su muerte fue exactamente lo que podría esperarse: extensa, emotiva, llena de imágenes de sus mejores momentos y de palabras que la colocaban en el lugar que merecía dentro de la historia de la música en español. Lo que casi no apareció en esa cobertura fue la pregunta. La pregunta sobre lo que quedaba detrás de la carrera, sobre quién se había beneficiado de qué y durante cuánto tiempo, sobre cómo una artista de esa magnitud podía haber llegado al final de su vida en las condiciones en que llegó. Esas preguntas no aparecieron porque no eran cómodas para nadie. No eran cómodas para la industria que la había utilizado durante décadas. No eran cómodas para las personas que habían tomado decisiones en su nombre. No eran cómodas para un público que quería llorar a la reina querida sin complicar el duelo con información que haría el duelo más difícil de procesar. Pero el silencio tiene un costo. Y el costo de ese silencio en el caso de Rocío Dúrcal fue que las lecciones que su historia podría haber dejado sobre cómo funciona la industria, sobre qué le pasa a un artista cuando pierde el control de su propia narrativa, sobre los riesgos específicos de mezclar lo afectivo con lo profesional en posiciones de poder, esas lecciones no se pudieron aprender porque nadie las contó con claridad. Hay una entrevista, grabada pocos años antes de su muerte, que no circuló mucho en el momento, pero que si se escucha hoy con atención, dice cosas que en el momento en que se dijo, nadie quiso escuchar de verdad. Rocío Dúrcal habla de su carrera con una gratitud que es real, que no hay razón para dudar de ella. Pero también hay momentos, breves, casi imperceptibles, si no estás prestando atención, donde algo cambia en su voz, donde lo que dice y lo que transmite no coinciden completamente, donde hay una distancia entre el relato oficial de su propia historia y algo que está debajo de ese relato y que no tiene palabras disponibles para salir. Eso no es la imagen de una mujer libre. Es la imagen de una mujer que aprendió a vivir dentro de los límites de una situación que no eligió completamente y que hizo con eso lo mejor que pudo, y lo que pudo fue mucho. Fue una carrera que cambió la manera en que se canta el ranchero en España. Fue una voz que se quedó grabada en la memoria emocional de 2 generaciones en 2 países. Fue una presencia que hizo que la música fuera un lugar más verdadero para quienes la escucharon. Pero también fue una vida que pudo haber sido más suya de lo que fue. Y eso es lo que el silencio incómodo protege. No la memoria de Rocío Dúrcal. La comodidad de quienes no quieren que se haga esa pregunta. La industria de la música tiene una manera muy específica de honrar a sus artistas más grandes después de que mueren. Los convierte en marcas inmaculadas. Los limpia de toda la complejidad que tuvieron en vida. Los coloca en un pedestal que tiene la ventaja adicional de hacerlos inmunes a cualquier revisión crítica, porque criticar a quien ya no está se siente como una traición al duelo colectivo. Y ese sentimiento funciona como una muralla perfecta alrededor de conversaciones que serían incómodas, pero que son necesarias. Con Rocío Dúrcal, eso ocurrió con una eficiencia que hoy resulta casi admirable en su brutalidad. A las pocas horas de su muerte, ya estaba en marcha la maquinaria del homenaje perpetuo. Los especiales de televisión, los recopilatorios de urgencia, las palabras de los artistas que la conocieron y que recurrieron al vocabulario estándar del género, la artista irrepetible, la voz que no se puede reemplazar, el legado inmenso, todo eso funcionó al mismo tiempo como tributo genuino y como cierre de la conversación. Nadie preguntó qué pasaba con los derechos de su catálogo. Nadie examinó los términos de los contratos que había firmado durante su carrera. Nadie interrogó en voz alta si el hombre que había gestionado su trabajo durante décadas lo había hecho siempre pensando primero en ella. Nadie revisó qué había quedado para sus hijos, qué para las instituciones, qué para los sellos, qué para las personas naturales que habían estado en el centro de las decisiones durante los años en que ella producía y producía. Esa conversación no tuvo lugar porque habría requerido que alguien la iniciara, y nadie tenía incentivo para iniciarla. Los medios que dependían de las entrevistas de Junior para el relato oficial de la historia de Rocío Dúrcal no iban a confrontar a su fuente principal. La industria que había construido su marca no iba a socavar el valor de esa marca examinando las condiciones bajo las que se había construido. El público que la amaba no quería que le complicaran el amor, y así el silencio se instaló. No como una conspiración, sino como algo mucho más común y por eso mucho más resistente.
como el resultado natural de que nadie tuviera el interés o el coraje necesario para hacer la pregunta que hacía falta hacer. Lo que sí aparecieron, con los años, fueron fragmentos. Declaraciones de personas cercanas a ella que en entrevistas dispersas, en momentos de descuido o de honestidad tardía, decían cosas que al juntarse formaban una imagen diferente de la imagen oficial. Personas que describían tensiones dentro de su entorno que nunca habían sido públicas. Personas que hablaban de decisiones que ella no había tomado y que sin embargo la afectaban directamente. Personas que insinuaban, nunca de manera completamente directa, que la vida privada de Rocío Dúrcal había sido más complicada de lo que la narrativa del gran amor permite ver. Esos fragmentos no construyen una historia simple. No construyen un relato de víctima y villano que sea cómodo de sostener. Construyen algo más difícil. La historia de una persona que quiso y fue querida, que tuvo una carrera genuinamente extraordinaria, que cantó con una verdad que no se puede falsificar, y que al mismo tiempo vivió dentro de una estructura de poder que no siempre operó a su favor y que en los momentos más importantes de su vida la dejó con menos libertad de la que merecía. Hay un detalle que reaparece en varios de esos testimonios dispersos y que merece atención específica. En los últimos años de su vida, durante la enfermedad, Rocío Dúrcal empezó a expresar con más frecuencia y con más claridad cosas que antes había dejado en la zona de lo implícito. Habló de su fe con una urgencia que iba más allá de la devoción habitual. Habló de sus hijos con una ternura que tenía algo de despedida pero también algo de preocupación por lo que les dejaría, no solo como herencia sentimental, sino como herencia concreta. Y habló, en momentos que no estaban pensados para ser públicos, pero que de alguna manera encontraron el camino hacia afuera, de la distancia que sentía a veces entre lo que quería decir y lo que podía decir. Esa distancia es el corazón de esta historia, no el escándalo, no la traición en mayúsculas, no el gesto dramático que rompe todas las máscaras de un golpe, sino la erosión lenta y sostenida de la capacidad de una persona para ser completamente sí misma dentro de las estructuras que la rodeaban. Eso es lo que le pasó a Rocío Dúrcal. Eso es lo que el silencio incómodo protege. Su legado musical es real y es enorme, y nadie debería quitarle ni un gramo de su peso. Quizás el argumento más fuerte de su grandeza no está en los premios ni en las cifras de ventas, sino en algo que es mucho más difícil de fabricar. Está en la manera en que su voz llega a la gente que la escucha hoy, décadas después de que la grabó, y todavía produce algo físico en el cuerpo de quien escucha. Esa cualidad no se puede comprar ni gestionar ni manufacturar. Es lo que queda cuando toda la maquinaria de la industria se apaga, y lo único que permanece es la voz, y lo que esa voz hace con quien la escucha. Pero esa misma voz, esa capacidad casi sobrenatural para transmitir emoción, también es el argumento de por qué la historia completa merece ser contada. Porque una artista que pudo tanto merece que quienes hablan de ella hablen también de las condiciones en que vivió y trabajó. Porque entender lo que se perdió, lo que pudo haber sido diferente, lo que la estructura que la rodeaba le costó, no disminuye su grandeza. La completa. Los artistas que no controlan su carrera tienden a desaparecer de dos maneras. La primera es rápida y visible, la del artista que quema todo y se va. La segunda es lenta e invisible, la del artista que sigue produciendo, que sigue llenando escenarios, que sigue siendo relevante, pero que va cediendo pedazos de sí mismo de una manera tan gradual que cuando se mira en retrospectiva es difícil señalar el momento exacto en que dejó de ser completamente suya la decisión de lo que era. Rocío Dúrcal desapareció de la segunda manera. No de un golpe, sino en una sucesión de pequeñas sesiones que cada una por sí sola parecía razonable y que juntas formaron algo que no lo era. Una carrera que debería haber sido enteramente suya y que en demasiados momentos importantes no lo fue del todo. Después de su muerte, los hijos de Rocío Dúrcal han dicho cosas en distintas entrevistas que con el tiempo han ido ganando más precisión y más peso. Cosas sobre la vida dentro de esa familia durante los años difíciles. Cosas sobre la dinámica entre su madre y su padre. Cosas que, sin llegar nunca a la acusación directa, van construyendo una imagen de lo que ocurría en la parte de la historia que las cámaras no alcanzaban. Esos testimonios son fragmentos, son imperfectos,
Están mediados por el dolor de los hijos que perdieron a su madre y que construyeron su relato de esa pérdida desde sus propias posiciones dentro del drama familiar. Pero también son los testimonios de personas que estuvieron dentro de algo que nadie más pudo ver desde dentro. Y eso les da un peso que no se puede ignorar simplemente porque sean incómodos. La pregunta que queda flotando después de todo esto no es simple y no tiene respuesta fácil. Es esta: ¿qué habría sido diferente si Rocío Dúrcal hubiera tenido el control real de su carrera? Si hubiera tenido alrededor a personas que le debieran lealtad a ella y solo a ella, sin el nudo de lo afectivo complicando cada decisión profesional. Si la industria que la construyó hubiera operado con las reglas que hoy, aunque imperfectamente, existen para proteger a los artistas. Es imposible saberlo. Pero la pregunta importa porque la respuesta, aunque no podamos darla con certeza, dice algo sobre el presente. Sobre los artistas que hoy están en situaciones similares. Sobre las estructuras que siguen funcionando de la misma manera, aunque el vocabulario que se usa para describirlas haya cambiado. Sobre lo que se pierde cuando una voz no puede ser completamente suya. Rocío Dúrcal cantó como nadie más cantó. Eso no lo toca nadie. Pero también vivió dentro de límites que no eligió completamente. Y eso tampoco lo toca nadie. Ambas cosas son su verdad. Y la segunda es la que nadie quiso abrir. Hay otro artista en este mismo sistema. Alguien que sí eligió pelear contra esa maquinaria en un momento en que hacerlo le costó casi todo. Cuya historia explica de una manera que la de Dúrcal no puede terminar de explicar qué ocurre cuando el contrato que firmaste se vuelve la jaula más cara del mundo. Esa historia cambia todo lo que crees saber sobre cómo funciona la industria musical en español. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes que no vas a poder no buscarla.